¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo pues ahorita ya me encuentro un poco mejor. Ya no me duele el hablar, que eso es genial. Y bueno, en esta ocasión les quiero hablar de una película a la cual estuve esperando mucho y que honestamente no me decepcionó. Bueno, hay algo que sí, pero eso tiene que ver con algo que mencionaré más adelante. De acuerdo, banda, ahora sí, sin alargar más esta introducción, hoy les quiero hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ya saben, como en mis inicios y todo eso, ¿no? La película inicia con una narración de Gwen explicándonos qué onda con lo sucedido en la anterior película, lo cual está muy genial. Ahora, quiero comentar lo siguiente. El estilo visual y artístico de esta película, si la primera como tal revolucionó la animación, esta como que dijo, a ver, háganse para atrás que yo quiero chingarme más. Y wow, quedó genial, porque después de eso, como tal, nos muestran el origen de Spider-Gwen. Y no sé si han leído los cómics de Spider-Gwen, la verdad maneja un estilo visual en extremo genial. Sobre todo los colores, a mí me gusta mucho porque es muy, ¿cómo decir? Una forma, estilos neón, pero a la vez hace que el color blanco toma un matiz muy, digámoslo, cálido, y hasta eso, esos detalles ayudan mucho a la trama más adelante. Pero en fin, como tal nos muestran una adaptación de los orígenes de Spider-Gwen, de cómo ella perdió a su Peter. O sea, está muy bien hecho. Ahora sí, pasa al momento en el cual el buitre, no su buitre, sino un buitre, digámoslo, renacentista, ataca en el universo de Gwen. Y es como de, ok, vale, aquí es cuando nos introducen lo de la sociedad de las arañas y todo eso, para ahora sí pasar a la historia de Miles. Vemos que Miles como tal pasaron como un año con 4 meses desde los acontecimientos de la película pasada. Está chido. Y básicamente vemos qué ha sido de él, cómo va todo. Y nos muestran a el villano de estas dos películas, el cual es Spot, que nos dicen el güey, básicamente por tu culpa soy así, pasó esto, esto y aquello. Vale. De hecho, la construcción y el cómo inclusive te justifican cosas de la pasada aquí y todo, está genial la correlación, inclusive muy cómica. Cuando vean lo del bagel van a entender a qué me refiero. Ahora sí, esta película sabe manejar muy bien sus tramas y subtramas, inclusive jugando con eso, lo cual es genial. Si bien ya mencioné anteriormente lo de la animación, que de hecho la animación es excelente, cada Spider-Man tiene su identidad. Inclusive hay momentos que podríamos decir live action, lo cual es como de wow, qué genial. Por ejemplo, nos mostraron el Spot interactuando con la señora Chang, que es un personaje recurrente en las películas de Venom, y es como de, no era necesario, pero está genial. ¿Por qué menciono eso? Cada Spider-Man tiene su identidad, ya lo dije. Por ejemplo, el Spider-Man Punk. Básicamente su estilo de animación es como esos recortes de periódico muy a lo punk rock underground de los, creo que son los años 70, 80. Ahí sí, discúlpenme. Pero le queda genial. Cada personaje que tiene su foco de atención tiene una gran personalidad y lo vemos reflejada con la animación. Inclusive no sé si podría decir que la animación podría ser un personaje añadido a esta película, ya que también nos ayuda a tú como espectador ver no solo el ambiente que se vive en ese momento, sino de cómo cambia de un momento súper feliz y todo a algo tenso. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Gwen lo vemos. Tanto qué onda con su historia y de cómo se siente con su familia, sus relaciones personales. Está genial. Gwen en esta película tiene un poco más de tiempo y relevancia. A mí me gusta el personaje, así que chido. Y también todos los personajes
que, bueno, como tal son nivel cameo, se ven geniales. A mí sonará estúpido, pero me gustó ver en el fondo al Spider-Man del mangaverso, me mamó mucho. Igual, puedes decir, son un chingo, sí, pero están, por decir una forma, bien utilizados. Y también algunos, siendo honestos, fueron agregados para hacer montón. No está mal, pero bueno. Miguel O'Hara también es un gran personaje, vemos sus motivaciones, el por qué hace lo que hace, empatizas con él. Ahora sí, algo que tengo que mencionar, porque también trato de no dar tanto spoiler, porque créanme, yo decidí detenerme en la parte de Spot, porque si no spoilearía horrible, es de que la historia está partida a la mitad. ¿Por qué? Contexto, originalmente esta película iba a ser solamente una, pero se dieron cuenta de, güey, nos está quedando muy largo, ¿qué hacemos? Y si mejor cortamos la película para tener las dos partes, porque si va a ser demasiado cansado para el espectador. Pienso que así decidieron las cosas y vale. Siento que la película supo cortar en un momento justo. No quiero decir qué pasa, solamente me quedé así como, vale, quedó en un buen cliffhanger. Estoy ansioso por ver Beyond the Spider-Verse, a ver qué onda, porque sí, terminó en un punto alto. Y ahora, creo que voy a hablar por lo cual pues está en el título, ¿no? Y pues, sí que también mucha banda accedió a este video por esto. ¿Qué onda con el doblaje? Miren, banda, voy a ser honesto, el doblaje estuvo atascadísimo de Star Talents, que siendo honesto, no está tan de la chingada. O sea, sí está de la chingada, pero no nivel de que te arruinen la película. Pero igual si tú quieres ver la película con subtítulos, se respeta. De hecho, está mejor. Claro, la polémica se entiende porque imagínate tú ser un actor de doblaje y que te desprecien nada más para jalar a un tipo que no hace nada o inclusive desprestigiaba el trabajo de doblaje. El ejemplo más claro, Pipe Punk. Porque, mira, hay actores que se expresaron y cabrón, está bien fuerte. Y algunos Star Talents que hicieron su trabajo y todo. Y la verdad, no siento que estuvo tan de la chingada como pasó con Pipe Punk y el experto en camas, porque el vato habla y es como de, ay güey, no conectas, no nada, y habla poquito. Claro, lo chido es de que hablan poquito, pero aún así es como de, ay, pudieron haber hecho algo mejor. Y sí, o sea, Peter Punk, ese güey básicamente desprestigiaba bien horrible el trabajo de doblaje. Y el experto en camas, el problema con ese güey fue que le tocó un Spider-Man muy icónico. Imagínate haber esperado 12 años para volver a ver algo de espectacular Spider-Man. Y cuando vas al cine, yo no escuché al Peter Espectacular hablar. Yo lo único que escuché es de que, lo lamento, Miles, te tengo que partir la madre porque mi cama es mejor que la tuya. Fue muy desagradable, pero bueno, no fue nivel arruinarte una película, lo cual hasta debo decir que creo que esta película no necesitaba eso. Pero pues, ni modos, se hizo y ya se chingó. Bueno, mínimo Piccolo dio una muy buena reflexión, la cual, la verdad, mis respetos a ese vato, pero bueno, aquí se la dejo para que escuchen. Mira, así, a boca de jarro. Ajá. A ustedes los llaman por sus seguidores, no Sí. por su talento. Sí, O pero... sea, los llaman por la publicidad gratuita. Sí, pero esa no fue obtener. mi pregunta. Ajá. Pero... Ese es el punto, que es un movimiento mercadológico, sin menospreciar lo que hacen ustedes, ¿eh? No. Y ahora sí, banda, no sé qué más decir, solamente que si no han ido a ver Across the Spider-Verse, háganlo. Si lo quieren ver con doblaje o subtitulada, también háganlo. También si me quieren dar su opinión sobre la película, qué les pareció o qué quieren decir, créanme, escriban en los comentarios, yo con gusto lo voy a leer. También si no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan, es gratis, subo contenido frecuentemente a la plataforma. Pueden dejarme un like, créanme que eso me ayudaría bastante. Y si pueden compartir este video, háganlo, será genial para mí. Yo soy Aníbal Graf y me despido. Hasta la próxima, banda. Bye.